El día de hoy, en el tema de ciclos de transacción contable, explicaremos uno de los ciclos que corresponde al ciclo de conversión y producción. Este tema será explicado por Javier Orozco, Oscar Camacho y Diego Mesa. Explicaremos cada uno de sus componentes y cómo éste se constituye. En el tema de ciclos de transacción contable encontramos cuatro subtemas, los cuales son los ciclos de ingresos, ciclos de gastos, ciclos de producción y ciclos financieros. En este caso nos enfocaremos en el ciclo de producción, que es el que vamos a explicar a continuación, basándonos en todos sus aspectos importantes y cómo éste se compone. Bueno muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, pues, la idea es explicarles acerca del ciclo de producción o conversión e indagar un poco más en los elementos que conforman este proceso. Antes de entrar ya al detalle y las etapas que conforman el ciclo de producción, quisiéramos en primer lugar hacer una pequeña descripción o ubicación de dónde se ubica este ciclo dentro del funcionamiento de una empresa. Para lograr este objetivo quisimos tomar el esquema acerca del funcionamiento de una compañía que se encuentra descrito en el libro de Purcell, que es un esquema bastante fácil para entender cómo funciona este ciclo y dónde se encuentra ubicado el ciclo de producción dentro del funcionamiento de una compañía. Con base en lo anterior, el primer interrogante a resolver es cómo se forma una compañía. Digamos que el primer paso es que los accionistas aportan capital, lo que se puede ver aquí en la casilla de los accionistas, y ese capital va a una caja. A partir de que el dinero entra a la caja, pues la compañía va a disponer de recursos para contactar a los proveedores y comprar así tanto los equipos como la materia prima para iniciar su proceso productivo, que es lo que nos atañe a nosotros en esta exposición. Una vez la compañía ha contactado proveedores y ha comprado el equipo para desarrollar su proceso de producción, pues también tiene que contratar empleados y contratar mano de obra para que estos intervengan en el proceso productivo. Asimismo, y como se puede ver en este cuadro, el ciclo de producción también incluye la compra de materias primas que serán transformadas en productos en proceso y finalmente en productos terminados, lo cual ya se conoce como inventarios, lo cual va a ser objeto de venta posteriormente por parte de la compañía, y ahí es donde ya entra el ciclo de ingresos, donde esos productos van a ser colocados en los distintos consumidores y la compañía va a recibir ingresos. Todo el proceso anterior, todo el proceso de compra tanto de materias primas como de equipos, de activos fijos para desarrollar el proceso productivo, es lo que conocemos tradicionalmente como el ciclo de egresos. Y lo que tiene que ver ya con el reporte que se hace a los accionistas y la retribución del capital que ellos insertaron en la compañía, pues es lo que se conoce como el ciclo financiero, y ahí es todos los reportes que se hacen a través de los estados financieros, de los distintos estados financieros que existen, a los accionistas y a otros grupos distintos, ya que tengamos en cuenta que la contabilidad es un sistema de información contable que brinda información acerca de un ente económico. Entonces, en este esquema muy fácil podemos ver cómo interaccionan todos los ciclos de una compañía, porque hay que tener en cuenta que la compañía es un sistema que se está moviendo, es un sistema dinámico permanentemente, donde los ciclos van interviniendo y se van interrelacionando unos con otros. Teniendo en cuenta y claro este panorama general, ahora sí nos vamos a adentrar en las etapas del ciclo de producción. Teniendo en cuenta lo anterior dicho, entraremos en el ciclo de producción. Como podemos apreciar en este pequeño esquemático, encontramos cuatro subtemas importantes los cuales definen este ciclo, empezando por el diseño de producto, continuando con la planificación y programación, seguido de la operación y producción y finalmente la contabilidad de costos. Estos cuatro temas son los importantes dentro de este ciclo porque nos explican cómo este funciona, llevando a cabo la producción desde un inicio hasta un final de un producto. Empezaremos a analizar los cuatro subtemas que previamente hemos mencionado y empezaremos por el diseño del producto, donde su principal eje se basa en el diseño de un producto que cumpla con los requisitos del cliente según su calidad, durabilidad y funcionabilidad. También miraremos si es posible la disminución de costos en la producción y el proceso de manufacturación. Aquí entraremos a ver los listados de los materiales y listados de operaciones que se requieren y se necesitan para producir dicho pedido que se haya hecho.
En la lista de materiales se mira qué se requiere o qué se necesita para llevar a cabo el producto que se está creando. Y en la lista de operaciones, qué es lo que hay que hacer y cómo se debe hacer para llevar este producto a cabo, teniendo en cuenta que debe ser un producto de calidad, durabilidad y que su funcionalidad sea la que el cliente ha requerido. En este punto, también empezamos a ver cómo se pueden hacer o cómo se puede crear una disminución de costos en la producción y en el proceso de manufacturación. Esto lo podemos hacer basándonos en documentos de información previamente guardada en una base de datos dentro de la compañía que puede ser utilizada como si ya se ha creado este producto, si ya se ha hecho un diseño previo, tener estos datos para crear eficientemente el producto a menor tiempo y sin tantos costos como se había hecho en un principio con un primer producto que no se había hecho antes. También podemos acá disminuir muchísimo las irregularidades y aquellos procesos malignos que se pueden generar dentro de la producción. ¿A qué me refiero con esto? Al finalizar el producto se puede llegar a una venta exitosa donde el cliente recibe su producto, pero pueden haber daños, los cuales, si el cliente desea, lo puede devolver por garantía y para nosotros como empresa, dentro de este ciclo, eso genera un costo agregado y materiales agregados, porque hay que repararlo y esto requiere materiales y costos de reparación para después entregárselo al cliente respectivamente otra vez. Al final, el costo que se había estipulado para este producto se aumentó con los costos de reparación más el costo de producción que previamente se había hecho. Ahora hablaremos de dos factores claves que intervienen en el producto de un diseño. Empecemos por el uso del software para mejorar el diseño del producto. ¿Qué es esto? Es un software donde guardamos información de los productos que nosotros como compañía ofrecemos o que una compañía ofrece para tener como los datos que se han utilizado para producir, desde el listado de materiales, desde el listado de operaciones y cómo fue producido este producto. Aquí, en este software, lo que almacenaremos es información importante que permita producir el mismo producto en menor tiempo y a menores costos. Este software también nos permite hacer mejoras o hacer análisis respectivos al producto para estar en constante actualización y ofrecer a menor tiempo, mayor calidad y a menor precio productos que sigan valiendo lo mismo o más de lo que se había estipulado en un principio. Esto nos disminuye muchísimo los costos de producción y la manufacturación también. Ahora, los documentos y formularios clave funcionan igual. Son documentos que se almacenan de los productos y los eh, como información clave que se utiliza para que este producto se cree o se construya de manera satisfactoria. Entre estos documentos encontraremos principalmente documentos de contabilidad, donde encontraremos los costos, donde encontraremos datos importantes que son relevantes del producto para tener en cuenta toda la información y todo el proceso que se está teniendo con un producto para así en un futuro, como lo mencioné anteriormente, hacer actualizaciones satisfactorias y mejorar constantemente la empresa. Dentro del subtema del diseño del producto, encontramos tal vez uno de los temas más importantes que intervienen con este en temas de contabilidad, que es el papel del contador en el diseño del producto. Pues este tiene una participación más o menos del 65% al 80% que corresponde al total del costo del producto que se determina en esta etapa del proceso de producción. ¿Por qué? El contador debe llevar absolutamente todos los costos de la lista de los materiales, de la lista de las operaciones, que entre estos dos es donde se encuentran todos los materiales, todas las operaciones y todo lo que hay que llevar a cabo para generar un producto. Como bien sabemos, todo esto genera unos costos. El cálculo y el almacenamiento de todos estos datos de costos de producción
hacen que se pueda sacar un estimado de cuánto va a costar ese producto para la venta de un cliente, para poder así no entrar en pérdidas, sino siempre estar en constante mejora, sabiendo que el precio de producir algo es uno y el precio de venta es otro. Por eso hay que tener estos datos muy bien claros y el contador es el que se encarga de tener estos datos específicos de forma clara y concisa para dar la información de cuánto se ha invertido para producir algo, cuánto se va a cobrar por la venta de este y de cuánto van a ser las ganancias. Entonces entramos en un tema de entrada y salida de dinero y cuánto estamos obteniendo por producto, cuántos productos estamos vendiendo y todo lo que tenga que ver con temas de contabilidad de un producto. Amenazas que pueden hacer que este subtema o este subciclo no funcione correctamente. Las amenazas relacionadas con el diseño del producto. Como principal amenaza, hablaremos de las irregularidades. Cuando no se lleva un correcto control de la producción de un producto, en la lista de operaciones, cuando finalmente se obtiene el producto y se da a la venta, encontramos lo que mencionaba anteriormente, que son las irregularidades dentro de un producto o el mal funcionamiento de un producto que hace que el cliente que ha adquirido este producto lo devuelva por garantía porque no es lo que él había esperado. Para este ciclo o para una compañía en general, esto hace que se generen mayores costos y mayor tiempo entrando en algo así como una pequeña pérdida de producción por este problema. ¿Por qué? Porque los materiales que se van a utilizar para reparar este producto, si es que se puede reparar, tienen un costo adicional al costo que previamente se había estimado al producir este producto. Si definitivamente el producto ha fallado, automáticamente hay que diseñar otro producto que no contenga estas irregularidades y esto requiere de una modificación de varios procesos dentro de lo que ya se había hecho anteriormente. Eso añadiría más costos, pérdida de tiempo y probablemente podríamos estar pensando también en pérdidas de clientes, pero principalmente se aumentarían los costos de producción, se aumentaría el tiempo y los gastos en cuanto a materiales, en cuanto a operaciones, también incrementarían. Ahora, en error del proceso, hablamos de datos del producto y línea de producción. Como anteriormente hablábamos del software y los documentos que se tienen sobre cada producto, esta es aquella información que nos permite diseñar un producto o llevar a cabo un producto. Si estos tienen algún error, por obvias razones, el producto va a salir defectuoso, que esto entraría con la anterior amenaza. Por eso estas dos amenazas van de la mano. Si una no funciona, la otra falla automáticamente y entraríamos en excesos de costos y aumentos no deseados dentro de una empresa. Por eso, tener bien claro los datos de producción y estar en actualizaciones constante para la mejora de un producto hace que las irregularidades se disminuyan y por ende mayor calidad nos da menores costos, menor tiempo de producción y mayor clientela. Bueno, la segunda etapa del ciclo de producción es aquella que podríamos denominar como etapa de planeación y planificación. El objetivo de esta etapa, que resulta ser fundamental para el correcto funcionamiento de la empresa, consiste en desarrollar un plan de producción eficiente que permita a la compañía atender órdenes existentes y asimismo anticipar la demanda que se produciría en un corto plazo mientras se van agotando las existencias de materia prima y producto terminado. Ya en lo que tiene que ver con los métodos de planeación, es importante resaltar que en el ciclo de producción existen dos métodos que son los que vamos a explicar ampliamente en esta exposición. El primer método se conoce como método de planificación de recursos de manufactura, también conocido como MRP2 por sus siglas en inglés, y el otro es el método de producción ajustada. En lo que tiene que ver con el método de planificación de recursos de manufactura,
Vale la pena destacar que esta es la evolución de un sistema anterior conocido como el Sistema de Planeación de Requerimientos de Material o MRP1, que básicamente se enfocaba en asegurar o gestionar los siguientes aspectos: asegurar que los materiales estuvieran disponibles para la producción y que los productos se encontraran disponibles para la entrega a los clientes, mantener los niveles más bajos posibles de material y de productos en la tienda, y hacer un plan de actividades de fabricación, plazos de entrega y actividades de compra. Lo importante, si bien el MRP podría funcionar relativamente bien, con la distinta evolución que se fue generando en el mercado, este sistema fue quedando obsoleto en la medida en que no integraba otras áreas de la compañía, tales como las áreas de administración y ventas, por lo que fue necesario un sistema mucho más amplio, y allí es donde entra el MRP2. Y lo más importante de este sistema es que para la producción de bienes, para determinar las cantidades que se van a producir, se tienen en cuenta las demandas de los consumidores, aspecto este que no tenía el modelo anterior. Adicionalmente, en lo que tiene que ver con las ventajas del MRP2, podemos ver que este permite una gestión avanzada en la línea de los materiales. También permite una producción de bienes basada en las expectativas de los consumidores, se hacen estudios de los consumidores y se atiende a la demanda de los consumidores. Tiene además en cuenta otros departamentos de la compañía, es un sistema mucho más integral que trata de involucrar a otras áreas de la empresa para hacer un tema mucho más sinérgico. También es un sistema de fácil adaptación a los cambios de pedido, otorga mayor capacidad de planeación y optimización de procesos y busca que exista un balance entre inventarios y bienes producidos. Entonces, para cerrar este capítulo del MRP2, podemos hacer un símil o una comparación entre ambos sistemas. Al estudiar el MRP1, vemos que este era un sistema que se basaba en un plan maestro de producción, pero que no atendía tanto a las necesidades del mercado, cosa que sí se va a ver con el MRP2, que es un sistema que involucra muchas más áreas de la compañía y que sobre todo tiene en cuenta las demandas de los consumidores y los estudios de mercado para saber cuál es la cantidad que se necesita producir al interior de la compañía. Ahora bien, el segundo método de planeación y programación es aquel que se conoce como el método de producción ajustada, el cual busca extender los principios de justo a tiempo o just in time en el manejo de inventarios a la totalidad del proceso productivo. Este método o sistema tuvo sus orígenes en la industria automotriz, en el caso Toyota, durante la tercera revolución industrial, cuando a fines de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó sin los recursos necesarios para competir contra las grandes potencias de la industria automotriz de ese entonces, Ford y General Motors. Estas industrias venían fuertemente influenciadas por los aportes de Frederick Taylor y su administración científica, y habían desagregado o separado de tal manera su proceso productivo que cualquier empleado podría hacer cualquier labor, ya que éstas no tenían mayor grado de dificultad. Los japoneses, al estudiar este sistema, se dieron cuenta que si bien había una subespecialización, también había una gran cantidad de desperdicios, y en ese sentido, y en la medida en que no tenían tantos recursos, enfocaron un sistema basado en la reducción de desperdicios. Se trataron de disminuir los tiempos de transporte, los tiempos de espera, la pérdida de inventario, lo que al final también se tradujo en menores costos y en una mayor ganancia para la empresa y para sus accionistas. Cuando revisamos un resumen de este sistema que se encuentra en la imagen de la parte derecha de la diapositiva, vemos que una de las metas de este sistema era precisamente obtener un producto de gran calidad a un menor costo y en el menor tiempo posible. Adicionalmente, y con el fin de garantizar esa calidad, que era uno de los pilares del sistema, los empleados del proceso productivo, o los empleados de Toyota en este caso, tenían la posibilidad de parar el proceso productivo cuando vieran algún error o defecto en el producto que era objeto de producción. De esa forma se podía mejorar el producto y seguir garantizando la calidad. Adicionalmente, este sistema del método de producción ajustada está permeado por el principio Kaizen de mejora constante, que lo que busca es analizar continuamente el proceso productivo para ver en qué se puede mejorar. Ahora bien, teniendo en cuenta las diferencias o las características del MRP2 y del método de producción ajustada,
queremos precisar un poquito, de acuerdo con la lectura realizada, en para qué sirven estos sistemas. Y digamos que lo que encontramos es que si bien los dos métodos sirven para planear una producción de forma anticipada, la diferencia de estos dos métodos se encuentra en la extensión de los planes de producción. El sistema MRP2 tiene una utilidad mayor para los planes de producción de cierta extensión, es decir, cuando son planes de 12 meses o mayores a 12 meses, mientras que el sistema de producción ajustada es para planes de producción más cortos. Así las cosas, si en un determinado mercado observamos que la demanda es predecible y los productos tienen un ciclo de vida mucho más largo, podríamos utilizar el sistema MRP2. Por el contrario, cuando tengamos un mercado impredecible en el que la producción es mucho más corta, digamos que allí se ajustaría de una mejor manera el método de producción ajustada. Digamos que esa es la conclusión que queremos dejarles de presentes en este capítulo, y es que si bien tenemos dos métodos para la planeación y programación, la utilización de uno o de otro dependerá de las necesidades y de las características que observemos en el mercado en el cual queremos entrar o en el cual nos estamos moviendo y desarrollando. Finalmente, en lo que tiene que ver con los documentos y formularios clave en la etapa de planeación y programación, es importante mencionar el calendario maestro de producción o Master Production Schedule, MPS por sus siglas en inglés. Este documento sirve para especificar cuántos bienes deben ser producidos durante el periodo de planeación y en qué momento dicha producción debe tener lugar. Un ejemplo de este documento lo podemos observar en la parte inferior derecha de la diapositiva, en esa gráfica, donde vemos mes a mes cuál es la producción a la que debe llegar una empresa para satisfacer las demandas o órdenes de compra que le hayan realizado. La información acerca de las órdenes de compra, proyecciones de venta y producto terminado son frecuentemente utilizadas para determinar los niveles de producción. Asimismo, es importante tener en cuenta que a pesar de que el plan maestro de producción pueda ser modificado según se presenten variaciones en las condiciones de mercado, es necesario que los planes de producción se mantengan congelados o definidos con algún tiempo de anticipación con el fin de que se pueda otorgar suficiente tiempo a los proveedores para producir las materias primas, insumos y contratar el personal de trabajo o mano de obra. Lo anterior básicamente implica que como para yo establecer mi ciclo de producción también necesito insumos de otras empresas, también es necesario tener cierta estabilidad con el plan maestro de producción para que los otros proveedores también puedan acomodar sus procesos productivos y suministrarme los productos que yo necesito. Por otra parte, es importante advertir que con la internacionalización de las empresas, observamos que ya no solamente en una sola jurisdicción o en un solo país se llevan a cabo procesos productivos. Hoy en día es muy común que una empresa pueda tener toda su infraestructura o todas sus oficinas, por ejemplo, en Estados Unidos y tenga toda la manufactura en China. Por lo cual, hoy en día es un reto para las administraciones de las compañías tratar de coordinar los planes maestros de producción y generar sinergias entre sus distintas compañías ubicadas en diversos países del mundo. Es necesario que exista una muy buena coordinación para que no se presenten fallas o no se presenten las amenazas o problemas que explicaremos más adelante. Adicionalmente, el calendario maestro de producción es un documento que permite desarrollar un horario detallado en el que se especifica la producción diaria en aras de determinar la materia prima que debe ser adquirida. Para llevar a cabo esta actividad es necesario monitorear constantemente los niveles de inventario y establecer si se cuenta con el material suficiente para cumplir con las metas de producción listadas en el calendario maestro de producción. En lo que tiene que ver con las amenazas relacionadas con la planeación y producción, vale la pena destacar que en esta etapa podremos encontrar tres tipos de amenazas. La primera de ellas conocida como sobreproducción, la segunda es la subproducción y la tercera es la subóptima inversión en activos fijos. Procederemos a explicar cada una de ellas. La sobreproducción está relacionada con el exceso de producción frente a una poca demanda, lo cual puede resultar en problemas de caja o flujo de efectivo
teniendo en cuenta que los ingresos estarán atados a la venta de esos productos. Adicionalmente, la sobreproducción también lleva aparejado el riesgo de que el inventario se vuelva obsoleto, lo cual también podría generar grandes pérdidas para la empresa. Un ejemplo de sobreproducción lo podemos encontrar en la foto de la diapositiva que se encuentra ubicada en la parte superior derecha, donde vemos la bodega de una compañía llena de productos que no han sido colocados en el mercado. Se tiene un gran inventario que al no poderse vender obviamente genera pérdidas y también se corre el riesgo de que se vuelva obsoleto. En los días presentes la tecnología funciona a unas velocidades alarmantes y si esos productos no se venden rápidamente es posible que se vuelvan obsoletos y ya nadie los quiera comprar, lo cual genera pérdidas importantes para una empresa. En segundo lugar, la subproducción puede ser definida como una disminución en las ventas y en la insatisfacción de los consumidores como resultado de la falta de disponibilidad de los productos deseados. Este aspecto también es muy importante ya que al revisar la lectura vemos que muchas veces las empresas no se comprometen en ciertos procesos o en ciertas ventas porque no tienen un stock adecuado para responder a esa demanda. Por lo tanto, es muy importante que las empresas puedan evaluar o equilibrar cuál debe ser la producción adecuada para poder responder a la demanda de los productos que se está dando en cierto momento. Bajo este contexto, es fundamental que en un sistema de planeación haya un nivel entre sobreproducción y subproducción, para lo cual es imperioso generar sinergias con los otros ciclos contables con el fin de que estos provean información acerca de las proyecciones de ventas y existencia de inventario, información que puede ser suministrada por los ciclos de ingresos y gastos. Efectivamente, los ciclos de ingresos que se traducen en órdenes de compra o que empiezan por órdenes de compras le pueden dar información a la compañía de cuánto se necesita producir, de cuánto se está demandando. Y los ciclos de gastos a su turno dan información acerca de qué se requiere para que los intervinientes de este proceso puedan comprar los insumos necesarios y así mantener la producción de manera constante y moviéndose en todo momento para atender a la demanda de los productos. En tercer lugar, dentro de las amenazas encontramos la subinversión en activos fijos. El exceso de inversión en activos fijos puede generar sobrecostos, mientras que por otra parte, la baja inversión en activos fijos puede generar una baja producción. Efectivamente, si yo no tengo las máquinas, no tengo los equipos para producir los bienes que son objeto de venta, pues obviamente esto se va a traducir en una baja producción. Así las cosas, corresponde a los administradores determinar las inversiones que se deben realizar en activos fijos. Y al momento de realizar una venta, se deben observar varias ofertas con el fin de poder determinar cuál es la más adecuada y cuál es el mejor precio para esos bienes que se quieren comprar o adquirir. La tercera etapa para este ciclo corresponde a las operaciones de producción, el cual se encuentra relacionado directamente con la manufactura del producto. Este ciclo es una de las actividades a realizar en la organización con mayor variabilidad según el tipo de proceso usado en la manufacturación y el nivel de automatización usado en el mismo. Hablamos de fabricación integrada por computadora, CIM, por sus siglas en inglés, cuando intervienen actores como robots o maquinaria programada mediante computadora. Del mismo modo, se debe mencionar que CIM permite reducir costos de producción de una significativa forma, y el rol de contador se basa en entender el cómo esta reducción de costos puede afectar los sistemas de información contable. Uno de los grandes cambios que se evidencian gracias a la fabricación integrada por computadora es la traslación desde un modelo de producción masiva a un modelo de producción especializada de pedido por cliente. A continuación se presenta una figura que nos indica el proceso utilizado para la planificación de recursos empresariales, ERP por sus siglas en inglés, en un sistema de manufacturación. Se tiene como principal actor el cliente,
el cual nos remite un pedido con sus respectivas características y especificaciones mediante un sitio web específico de la compañía o una intranet. Posteriormente, se hace el registro del pedido respectivo y se revisa el inventario según la disponibilidad laboral y el cronograma de producción de acuerdo a 3 factores: producción, inventario y empleados. Finalmente, se hace la orden de compra para la adquisición de materia prima y ésta se remite al proveedor respectivo, para así poder cumplir con la satisfacción de la necesidad del cliente según lo establecido por la gestión de recursos humanos. A pesar de que los procesos de producción y la maquinaria integrada por computadora varía entre diferentes compañías, desde un punto de vista de los fines de la contabilidad de costos, existen 4 facetas en las operaciones de producción, los cuales son materias primas utilizadas, horas de trabajo gastadas, operaciones realizadas por maquinaria y otros gastos generales incurridos durante la fabricación, los cuales vamos a ver en el siguiente módulo. Se pueden llegar a presentar algunas amenazas relacionadas con esta etapa. En primer lugar, se puede llegar a presentar el robo de inventarios activos fijos, ya sea por parte de terceros o por parte de empleados. ¿Cómo se puede llegar a mitigar esta amenaza? Adquiriendo un seguro antirrobo, el cual ayuda a disminuir el porcentaje de pérdida en su totalidad o gradualmente según el robo de inventarios que se produzca. Por otra parte, puede existir el corte de energía en la planta de producción. Esta amenaza se puede mitigar adquiriendo una planta de energía de respaldo, todo esto con el fin de que la producción nunca se detenga. Llegamos a la cuarta etapa de este proceso, el cual es conocido como la contabilidad de costos. Esta nos permite conocer información en tiempo real y concreta de los costos y gastos en los que incurre una empresa para producir, con el fin de tener un control sobre la producción y venta del producto manufacturado. Sus 3 principales objetivos son: proveer información para planeación, controlar y evaluar el desempeño de las operaciones de producción; proveer datos exactos de costos acerca de los productos para ser usados en la fijación de precios y las diferentes decisiones sobre los productos manufacturados; recopilar y procesar la información usada para calcular el inventario y el costo de los bienes vendidos que aparecen en los estados financieros de la compañía. Existen 3 tipos de sistemas de contabilidad de costos. En primer lugar, se encuentra el costo por órdenes de trabajo, el cual asigna sus costos a grupos de producción específicos o estudios y son usados cuando el producto o servicio vendido se compone de artículos discretamente identificables. Por otra parte, se encuentra el costo por proceso, el cual asigna sus costos a cada proceso o centro de trabajo en el ciclo en producción y luego calcula el costo promedio para todas las unidades producidas. Este proceso es utilizado especialmente cuando bienes y servicios similares son producidos al mismo tiempo en cantidades masivas y las unidades discretas no pueden ser identificadas fácilmente. Y por último, se encuentra la contabilidad para activos fijos, el cual también debe recoger y procesar la información acerca de la propiedad, planta y equipo usada en el ciclo de producción, ya que estos activos fijos representan una porción significativa del total de los activos para la mayoría de la compañía. Por ende, debe ser revisado minuciosamente este concepto. Existen 4 categorías para los datos del costo. En primer lugar, se encuentran los datos de uso de materia prima. En segundo lugar, los costos laborales directos. En tercer lugar, el uso de maquinaria y equipo. Y finalmente, los costos indirectos de fabricación. Cuando la producción inicia, se dispara la emisión de requisiciones de material para que estos sean trabajados y procesados como uso de materia enviada al área de producción. Si en dado caso existen materiales que salieron en alguna orden de requisición y no fueron usados, estos son devueltos al inventario de la materia prima. En la mayoría,
El material usado cuenta con un código de barras denominado por la identificación por radiofrecuencia o RFID por sus siglas en inglés. Y esta información puede ser usada ya sea para relacionar la salida o el reintegro al inventario del material que no fue usado. Anteriormente se usaba un documento llamado ticket en el cual se recogía toda la información sobre la actividad laboral, pero este documento era muy ambiguo. Por lo tanto, se modificó a que en la actualidad se registra este tiempo mediante el uso de terminales online a cada puesto de trabajo en la empresa. Esto con el fin de mejorar la eficiencia de esta categoría y del mismo modo propone ubicar un lector de credenciales con el cual se identifique el aumento en que inicia y termina sus labores el empleado. Esto dando un mayor valor significado y ayudando a automatizar la información recopilada basada en esos tiempos almacenados con este nuevo método. En la actualidad, las compañías implementan la fabricación integrada por computadora. De esta forma, buscan a un largo plazo la reducción del costo, el cual se encuentra relacionado con el uso de la maquinaria de equipo en la elaboración del producto. La información de estos activos fijos es recopilada y relacionada en conjunto con el costo de trabajo. Por ende, un buen porcentaje de las compañías se encuentran migrando hoy en día de una conexión de cablado a una tecnología inalámbrica. Este tipo de costos no son económicamente factibles para lograr medir directamente a estudios o trabajos específicos, de modo que son considerados como indirectos de fabricación. Estos pueden ser algunos como el agua, energía, útiles de papelería, arriendos, seguros, etc. Y en su gran mayoría estos están relacionados con el ciclo de gastos. Desde el punto de vista del contador, es el ser filtro clave para controlar el sobrecosto y el identificar cómo el cambio de este puede afectar los sobrecostos de la fabricación para así poder tomar decisiones, ajustar la producción, maximizar la eficiencia y rentabilidad del negocio. El registro de datos incorrectos sobre costos por parte del contador puede ser la razón para que la compañía y directivos tomen decisiones a partir de datos que no son los correctos, generando un valor negativo en la decisión tomada para la compañía. Por ende, la mejor forma para minimizar esta amenaza es mediante la tecnología RFID, la cual te puede brindar datos en tiempo real y el estado de la materia prima adquirida previamente, con el fin de dar a conocer datos fiables y reales. Toyota, a name associated with quality products, is considered by many to be one of the world's greatest manufacturers. This worldwide reputation is based on a specific way of manufacturing called TPS, the Toyota Production System, created to benefit Toyota's customers, employees, and products. So, what does this mean for our customers and their businesses? TPS is an expression of the Toyota Way, a philosophy containing 5 core values: Genshi Genbutsu, Kaizen, challenge, teamwork, and respect. These values are practiced and shared by all Toyota team members at every level in their daily work and relations with others. The origin of this philosophy was first conceived by Sakishi Toyoda, who invented the first automatic weaving loom. Improved versions of these looms would stop themselves automatically if a thread broke, so that product quality could be maintained and waste avoided. However, the true architect of TPS is Taishi Ono, who in the early 1950s drew inspiration from American supermarkets. He marveled at the way the shelves were hardly ever empty because they were restocked so quickly.
Customers could choose the exact products they wanted, in the exact quantities they wanted. Today, this is called supply-on-demand manufacturing, also known as lean production. This means that the production process will only be launched after the customer has placed an order. Once the production commences, parts arrive just in time at the factory and on the production lines, and the supplies are regulated in accordance with the exact production requirements. Like a pillar, just-in-time plays a key role supporting the Toyota production system. On the production lines, Kanban cards are employed to replenish parts just in time when stocks become low. The time it takes to produce a component or a truck is recorded, and these are called takt times. These times and work cycles are carefully monitored, then coordinated through detailed scheduling called Heijunka. Heijunka ensures that production lines run smoothly, without interruption, even when different products are being manufactured simultaneously on the same production line. TPS is all about creating efficiency. Even wasteful processes and time lost are named. They are called muda. One of the main objectives of TPS is to reduce and eliminate all muda, so that time and production are managed with maximum efficiency in a way that does not overburden either an individual, a workforce, or a machine. In consequence, all workers can concentrate on their tasks and deliver better quality products. The second pillar that supports the Toyota production system is Jidoka, or making abnormalities visible. Every team member is empowered to stop the production process whenever a potential fault is detected, so a solution can be found immediately. This means that any problem is made visible on the factory floor and is displayed on the andon boards as soon as it is detected during the manufacturing process. Should a problem occur, Toyota team members are always encouraged to examine its origins and to practice Genchi Genbutsu, which means going to the source, finding the root of the problem and solving it to ensure production quality. Standardization of the manufacturing process is intrinsic to the Toyota production system's success. Developing and relying on standardized work tasks streamlines the production process and ensures consistently high levels of quality. Overall, Jidoka enables Toyota to provide customers with reliable, durable, high-quality products that offer customers better productivity for their businesses and, in consequence, provide a greater return on their investment. One of the foundations of the Toyota production system is Kaizen. This means continuous improvement. Fundamental to the Toyota production process, Kaizen can be considered as both a process as well as a philosophy. At regular scheduled meetings, team members are invited to give their opinions and share their suggestions for any improvements. Inevitably, these meetings encourage and create teamwork. In a typical year in our European factories, more than 3,000 proposals for improvements are suggested and considered. Perhaps this is why the Toyota production system has also been named the Thinking People System, as it relies on total commitment from everyone involved. TPS is present in every aspect of work and builds respect. All team members are requested to play an active role in keeping work environments clean by employing the 5 S's: sifting, sorting, sweeping, spick and span, and sustain. Clean and tidy work environments benefit the entire production process. Regarding the global environment, TPS is more than willing to adhere to government standards. As the environment concerns both Toyota and our customers, our 3 European factories are all ISO 14001 certified and are fitted with the latest technologies to manufacture products that have the minimum impact upon the environment. Within the Toyota production system, safety is also of paramount importance.
Most of Toyota's manufacturing sites are certified or striving for OSAS 18001 certification, so that all team members work within respected standards in a safe and healthy environment. TPS creates a safe and responsible system, producing innovative, safer products that benefit the customers and their drivers. Safer products lead to improved productivity, which creates lower overall costs for the customer. TPS, a unique production system that enables Toyota to face all challenges and manufacture products of the highest quality, products that are cost efficient and whose delivery will be on time. TPS respects the environment and adheres to the highest safety standards. TPS, the Toyota Production System, a proven world-class system benefiting Toyota's products, our customers, and our team members. Toyota Material Handling. Stronger together.